agradecer que estén todos acá, que ya puntualmente hayan cerca de 40 personas que han tenido la gentileza de aceptar la invitación para hablar de este webinar que hemos llamado ¿Cómo articular la complejidad y la polarización? Y que tiene que ver con este tema con el que vengo trabajando en los últimos 2 años, que gira alrededor del verbo articular. Y diría que lo que vamos a hacer, en primer lugar, va a ser conversar sobre la respuesta a esta pregunta. Hay otra parte de este webinar en el que queremos también explicarles la estructura del curso articular, que empezará una versión próxima el día 7 de junio, eso lo haremos al final, pero para llegar a eso, la pregunta de por qué este webinar es porque realmente creo que requerimos habilidades distintas para operar en un mundo distinto. Y estaremos de acuerdo seguramente todos los que estamos acá, que estamos en un mundo muy distinto. Hace poco, hace unos minutos, veía que en uno de los chats ponían un pequeño video de uno de estos tecnólogos que hablaba de que en las próximas 2 décadas va a haber cambios superiores a los de los 2 milenios anteriores, ¿no? Y si el mundo es muy distinto, nos daremos cuenta, estaríamos también de acuerdo, en una forma muy simple de empezar esta conversación, de que nos hacen falta habilidades distintas. Y yo quisiera, como he venido diciendo frecuentemente, que junto a esas habilidades hacen falta sensibilidades también. El concepto de habilidad se complementa con algo como es la sensibilidad, que nos lleva a una apreciación como más cuidadosa, como más generativa, ¿no? Cuando no sabemos lo que viene, la verdad es que nunca hemos sabido, pero hoy estamos en algo como que nos abre un escenario mucho más rotundo, mucho más contundente. Estamos más cerca de lo que es un cambio de era. Y parece, por lo tanto, en términos muy generales, que el liderazgo que ha estado basado en seguir una visión de una persona o de un grupo de personas, o el carisma de alguien que invita a un camino que es supuestamente conocido o supuestamente válido como visión del futuro, nos debería por lo menos hacer dudar. Porque cuando hablamos de camino conocido, ¿de qué conocimiento o a qué conocimiento nos referimos? ¿O qué validez puede tener realmente ese camino supuestamente válido? A partir de ahí, desarrollemos quizá estas 2 preguntas que empiezan como título del webinar. Y les insisto, por favor, que tengan apagados los micrófonos para después conversaremos, ¿no? Para que de alguna forma no haya interferencias, ¿no? La primera, por tanto, es ¿cómo articular la complejidad? Y pone una palabra, complejidad, donde hay distinciones. No quiero entrar demasiado académicamente en ello, pero ciertamente hemos vivido y vivimos en tiempos en los que las ciencias, la sociedad y la vida se han planteado problemas cada vez más enrevesados, pero que han sido problemas que con el esfuerzo necesario, con los conocimientos necesarios, han tenido vías de resolución. Y ese saber y esa experiencia nos han ido sirviendo para tratar lo difícil. Aunque también podríamos decir, y muchas de las nuevas generaciones así lo consideran, que nos han servido para crear lo difícil, para hacer las cosas más difíciles. La preocupación para muchos de nosotros es que ese exceso de complicación, esa idea de que hay más de todo, ¿no? Como dice Moisés Naín, ¿no? La revolución del más,
que ese exceso de complicación pueda llevarnos a situaciones en las que el aumento de todo produzca algo que en un artículo reciente llamaba obesidad, algo así como una obesidad social. Una obesidad que haga que moverse, que tomar decisiones, que gobernar, que llegar a acuerdos, sea cada vez más difícil. Y por lo menos más difícil, entiéndame, a nivel de la mente humana. Y que por tanto esa dificultad para poder avanzar pueda generar el caldo de cultivo para un estado de ánimo de desesperanza, para el desencanto. Veníamos de una reunión hace poco en la que estaba precisamente Fernán, en el que analizando la situación se hablaba de ese desencanto que a veces hace que las personas se retiren del proceso de solución de los problemas. Y que por tanto todo eso nos lleve a hacernos proclives a no actuar y dejar el espacio a quienes esperen deliberadamente ese entreguismo nuestro para establecer su hegemonía. Algo que resulta más fácil en una cultura que nos está llevando al mínimo esfuerzo, a la idea de la inmediatez. Todo es posible rápidamente, ¿no? Y quizás de pronto nos damos cuenta que hay situaciones en las que avanzar no es tan rápidamente. Ahora, todo este mundo que se ha planteado así, pues hay avances que no podemos discutir. Todo el movimiento de las metodologías ágiles se mueve en esta forma de cómo imprimimos una cierta rapidez para poder salir de esto que nos puede anquilosar. Sin embargo, yo quiero matizar siempre que cuando hablo de complejidad, establezco algunas de las distinciones de los filósofos que han estado trabajando este tema, de que se refiere a un escenario algo distinto a la dificultad y que tiene que ver, o a la complicación, y que se refiere a ese escenario en el que aparecen variables desconocidas y además con una combinatoria imprevisible que puede producir escenarios completamente inimaginables en el momento en que se plantean. Entonces, son situaciones en las que no tenemos ninguna experiencia. Por tanto, ante lo complejo, no hay un camino a seguir y eso hace que se requiera, con esto no quiero decir que no haya que hacer nada, ¿no? Pero quiero decir que se requiere una actitud distinta, una actitud exploradora. Decíamos que eso hace que se requiera una actitud exploradora y también de autoconfianza, de que como sociedad podemos ser capaces de encontrar opciones en la adversidad. Es decir, quiero decir con esto que no solo es destreza lo que requerimos, que no solo es ciertas habilidades las que requerimos, sino que sobre todo hay algo que tiene que ver con la actitud y que tiene que ver con la flexibilidad y, si quieren, como también hemos dicho muchas veces, que tiene que ver con la esperanza. Porque en esa complejidad es fundamental articular visiones distintas. Y aquí ya empiezo a contestar a una de las preguntas, ¿no? Si cuando las cosas son sencillas, es probable, tiene pocas variables, que no sea tan requerido esta idea de articular, que el concepto de un equipo que sepa coordinarse es suficiente. Pero no nos sirve el reproducir prácticas conocidas muchas veces. También requerimos articular esperanza para ponerla al servicio de lo desconocido, ¿no? Requerimos nuevas conversaciones, requerimos nuevos pensamientos. Algo que en nuestra historia ha sido posible. El género humano ha sido capaz de cambiar de opinión, de cambiar paradigmas. Sin embargo, cada vez es más frecuente que la complejidad se presente como un escenario fatalista. ¿Por qué es fácil hablar de una sociedad egoísta, en que los individuos solo buscan su propio bien, el placer, la riqueza para sí mismos o para los grupos a los que pertenecen? En ese escenario se muestra la política como el camino para ocupar el poder
para dominar. Y a pesar de que yo no puedo negar, ni creo que ninguno de los que están en esta sala, de que hay prácticas realmente execrables que tienen que ver con esto, detrás de todo ello, el uso mediático resulta ser una forma sofisticada de la maldad, diría Zygmunt Bauman, ¿no? Y ante la maldad solo nos cabe oponer bondad, oponer fuerza, oponer esperanza, oponer voluntad. Yo creo que efectivamente estamos en un momento que es posible que nos encontremos con una complejidad y una dificultad que nunca ha vivido la humanidad hasta este momento. Y es por eso precisamente que requerimos de un esfuerzo y de una fuerza constructora mayor. Esta idea de que todo está perdido, ese argumento, o el argumento de que el ser humano es el auténtico mal, cuando hablamos de que la política siempre está comprada por poderes económicos, de que la derecha busca su propio bien, aunque mueran de hambre millones de seres humanos, mientras se pudre la comida acumulada, o que la izquierda predica un sistema que ya no sirve, que es caduco, en el que se socializa la miseria. Esta idea de que hace que todos sean herejes cuando de alguna forma no forman parte de nuestra religión ideológica, de nuestra visión del mundo, es cierto que puede acabar en una situación no ya compleja, sino totalmente polarizada. Y aquí estaríamos entrando en la siguiente idea. Pero quiero reforzar todavía el que si es complejo, si aceptamos que estamos en un mundo más complejo que nunca, más complicado que nunca, entregarse al argumento que estamos planteando de absoluto pesimismo, a pesar de que haya datos que cualquiera de nosotros pudiera plantear, a mi juicio es el mejor camino para replegarnos a nuestra vida individual, separada de los demás. Esta idea de intentar salvarnos nosotros, aunque la sociedad se hunda, y frente a esos mismos argumentos podríamos plantear justamente lo contrario, de que es el momento de reinventar una forma de vivir juntos, que como dice Daniel Innerarity, cuando estamos viviendo un momento de mala política, lo que hace falta es más política, entendiéndola como en su esencia primigenia, que es el momento de hacer empresa en el mejor sentido que la empresa es, o que es el momento de vivir en comunidades más humanas. En ese mismo artículo al que me refería antes, yo citaba a Zygmunt Bauman y a Leonidas Donskis, cuando decía que la maldad realmente está en la intención de dividir y separar. Está en la intención de desencantar y desamparar. Que en vez de insuflar coraje y esperanza para ser arquitectos de una nueva etapa de la historia humana, lo que haga sea como dejar a la gente inerme ante una situación que aparece apocalípticamente imposible. Articular supone el tener la intención y la creencia de que nosotros, si articulásemos los talentos, si pusiéramos en común a distintas personas, a aquellos que no conversan, tendríamos posibilidades. Significa, por tanto, sustituir el pesimismo por esperanza. Y eso no quiero que lo vean como ingenuidad. Es decir, no es el resultado de no ver el mal que nos rodea, ni es el resultado de una ingenuidad desinformada. Es una decisión, es la profunda decisión de no rendirse,
de aceptar que podemos tener cáncer sin que perdamos la decisión de vivir, de regenerar nuestras células, de volver al tamaño de lo que es humano. Si fuéramos arquitectos, diríamos a pasar de las ciudades a los barrios, a recuperar las comunidades, a salir de la dimensión en la que no somos masas, sino personas que quieren hacer cosas, que tienen sueños, que pueden generar redes con otros, que creen en el poder de las conversaciones y que en realidad cualquier otra fuente de poder pueda ser sustituido por esa quinta fuente de poder que es el diálogo. Es confiar en el diálogo. Entonces, de alguna forma, cómo articular la complejidad implica claramente en abrir espacios para que personas que no conversan lo hagan. Implica generar alternativas para que las personas aparezcan, ¿no? Maturana decía, amar es hacer aparecer, hacer que las personas aparezcan, recuperar el afecto, el que realmente sintamos que es posible, terminar con la idea de la imposibilidad. Un proyecto de articulación implica partir desde el principio de la idea de que tenemos capacidades creativas, no voy a decir infinitas, pero creo que muy superiores a las que la sociedad está desarrollando, que podemos juntos desarrollar capacidades que de otra forma no tenemos. Entonces, por una parte, quiero situar el tema de esta complejidad, pero por otra quiero llegar a otra de las cosas que nos está pasando, quizá como una manera de no saber tratarlo primero, que es la polarización. Leía el otro día un artículo en El País donde un científico francés, Pablo Chervigne, decía que la única manera de sobrevivir a este siglo será la ayuda mutua, ¿no? Y decía, es más, los que no ayuden a los demás van a ser los primeros en morir, ¿no? Quizá ahí se ponía demasiado futurólogo, ¿no? Pero hablaba de algo que me pareció interesante, que es la solidaridad natural que se produce entre quienes suben a la montaña, entre estos montañistas que se juntan, no se conocen de nada, se encuentran en el camino y aparece esa solidaridad. Lo dicen muchos. Yo tengo un hijo que es montañista y una de las cosas por las que dice que él se va los fines de semana e incluso a veces ha decidido a pasar su cumpleaños allá, es porque dice que encuentra una solidaridad inaudita, que recupera la confianza en la humanidad. ¿Y eso por qué ocurre? Surge simplemente porque hay una identificación de una pasión compartida, y quizá ahí tendríamos que buscar cómo encontramos una pasión compartida. Pero fíjense que a mí me parece más interesante otra pregunta, ¿no? Que es, ¿será por la evidencia de que hay un desafío superior ante el cual los individuos no pueden abordarlo solos? Porque eso sería una fuente de esperanza. Si nos centráramos en el desafío superior, tal vez no en el inmediato, ¿será que ahí podríamos encontrar una forma de terminar o de abordar la polarización? Porque en cualquier caso, sea por la pasión, sea por el desafío superior, lo importante es que se hace necesaria la conciencia de un nosotros. Un nosotros que no se constituya frente a un ellos, sino algo que está por encima. Se constituye a partir de que hay algo, un desafío que nos afecta a todos como seres humanos. En mi opinión, cuanto más cercanos al detalle nos enfoquemos, es más fácil encontrar las diferencias.
Entonces muchos de los que están aquí, que están en el mundo de la facilitación, que están en el mundo del coaching, podrían plantearse ¿qué preguntas, cuáles son las preguntas que nos pueden llevar a darnos cuenta de que por encima de las diferencias siempre hay un nosotros, porque somos humanos, siempre hay un nosotros en el que no se nos hiela el corazón. Y uso el verbo helar en recuerdo de un poeta español, de Antonio Machado, que decía en tiempos muy difíciles para mi país, no es que los de ahora sean menos difíciles, esto que alguna vez escucharían también cantar a Joan Manuel Serrat, ¿no? De españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Y me sirve esta idea del hielo para pensar en los polos, para llegar al helado, de alguna forma, como tengo mis manos en este momento, con este frío de Santiago, para llegar helado al verbo polarizar. A un mundo que se mira a sí mismo aterido, de frío, de separación y no cálido. Que lo que hace es que descubre enemigos en vez de seres diferentes. Es un mundo, por tanto, en el que estamos viviendo una separación profunda y podemos hablar de Chile, como hablábamos esta tarde, pero podemos hablar de Perú, podemos hablar de Colombia, podemos hablar de Argentina y su grieta, podemos hablar de México, podemos hablar. Una separación profunda. Estamos como refugiados solo en el rebaño que piensa como nosotros, como para guarecernos de esa especie de vacío de hielo que nos alegra de los otros, que nos aleja de aquellos que, porque piensan distintos, consideramos que son irreconciliables. La verdad es que uno podría preguntarse cómo hemos llegado a esto, ¿no? Cuando en cualquier texto que habla de la humanidad nos definimos como seres gregarios. Y las causas efectivamente son muchas. Es la confianza rota a partir del incumplimiento de muchos de nuestros acuerdos. Tiene que ver con la falta de diálogo, con la incapacidad de salir de nuestro pensamiento, de esa cárcel que a veces es nuestro propio pensamiento, de no ver más allá donde el ADN nos une, ¿no? Porque todo el mundo dice que cuando uno rastrea el ADN empieza a encontrar cosas que nos unen, ¿no? Donde al final la muerte nos espera a unos y a otros, no hace diferencias, o los virus no hacen diferencias, donde realmente cada uno de nosotros nacimos de encuentros similares, aunque ciertamente, y no quiero minimizar esto, las condiciones siguientes de vida hayan sido diferentes. Ahora, son más importantes las condiciones de ese viaje que el origen y el fin de nuestro trayecto de vida. ¿Por qué se produjo la separación? ¿Por el desacuerdo sobre temas puntuales? O tal vez también por la herencia de un odio que puede ser que corresponda a otro capítulo de la historia humana. Y eso ocurre muchas veces en los grupos. Nacemos árabes, nacemos judíos, nacemos de familias de una mirada determinada o de otra, y que finalmente afecta a ser incapaces de vivir juntos. Uno ve en la realidad que a veces las herencias separan a muchas familias, ¿no? Esto ocurre casi siempre por temas económicos. Y quiero decir que no hay duda de que la desigualdad económica y la desigualdad de recursos que tenemos cada uno de nosotros afectan a la polarización. Pero yo creo que, fíjense que hay otra peor, otra polarización peor, que es más intangible y que se basa en la constitución de una identidad en la oposición a los otros. Cuando yo constituyo mi identidad no por lo que creo, no por lo que me gusta, no por lo que anhelo, sino en contra de los otros, en realidad soy en contra tuyo. Soy más en contra tuyo que a favor de mi propósito.
Y claro, desde esa construcción identitaria me sitúo en uno de los polos. Yo soy el polo sur y los otros son el polo norte o viceversa. Y el Ecuador queda para los indecisos, para quienes dudan, para los temerosos. Y digo esto porque se está creando una cultura donde el centro, el Ecuador, no tiene glamour. Solo se puede sobrevivir en contra de la propia naturaleza, aunque el Ecuador pueda ser un vergel fértil, ¿no? Y lleno de posibilidades. Articular puede suponer el hecho de cómo al juntar a personas de ciertas formas, con ciertas metodologías, podemos lograr que parte de esa forma automática de pensar se desvanezca, ¿no? Yo creo que falta la narrativa de un centro del mundo alrededor del que seamos nosotros plural, ¿no? Que aproveche, por tanto, la tensión de lo distinto para crear y no para destruir. Porque lo distinto, cuando lo convertimos en amenaza, nos vuelve animales, ¿no? Nos impulsa a la huida o nos impulsa al intento de destruir al otro porque está precedido, como toda amenaza, por el miedo. Sin embargo, lo distinto, legítimo, si nosotros logramos, a partir de conversaciones, para posibles conversaciones, legitimar lo distinto, eso nos puede permitir agrandar el nosotros humano. ¿Cómo articular la polarización? Sin duda, logrando desvanecer algunas simplificaciones. El darnos cuenta de que funcionamos a partir de etiquetas. Las etiquetas generan un escudo y despiertan un torbellino, ¿no? Un volcán de juicios de separación. Buenos o malos, blancos o negros, izquierda o derecha, creyentes o ateos. Y sin embargo, la vida nos va mostrando que todos somos buenos y malos. Que nuestro ADN, como decía antes, cuando se investiga, se ve que traemos detrás todas las razas. Que todos somos a veces sociales y antisociales a la vez. Que hay creyentes que incumplen las reglas más básicas del humanismo. Por eso el desprestigio de las iglesias en este momento. Y que hay no creyentes llenos de espiritualidad y de cuidado por los otros. Es decir, que todos tenemos una parte de sombra y de luz. Sin embargo, nos separan las etiquetas. Cuando hablo de articular, estoy hablando no simplemente de poner en contacto unos con otros, no de mediar, no de negociar, no de hacer de mujeres y hombres buenos, sino de crear una cultura que podemos llamar una cultura de antipolarización, que valore la tensión. Es decir, que cuando la tensión la vemos como que esto es tenso y por lo tanto tenemos que huir de ello, que veamos que precisamente en la tensión surge lo creativo. Valorar la fuerza de lo distinto. Lo distinto no es igual a lo opuesto. Valorar la duda. Que la duda no sea execrable, sino que en la historia de la filosofía la duda es el espacio para el pensamiento. Es la que permite la posibilidad del asombro. El darnos cuenta que el afecto, cuando logramos el afecto humano, eso produce autenticidad. Y al revés, cuando no hay confianza, cuando no hay afecto, lo que ocurre es que hay defensa, que hay lucha de posiciones. Byung-Chul Han, en su libro del aroma del tiempo, hablando de una cierta, de lo que él llama la verdad, ¿no? Dice que la verdad tiene lugar cuando las cosas se comunican entre ellas en virtud de una afinidad o en virtud de otro tipo de cercanía. Es decir, cuando están cara a cara. Ese párrafo de él a mí me hacía tremendo sentido, porque es cuando ponemos cara a cara a las partes que estamos considerando distintas,
que no se comunican, puede surgir la autenticidad de la persona. Y por tanto, ante una cultura que ante un mundo de caminos fijos que de alguna forma nos conducen al puerto indefectiblemente, empieza a creer más en las redes como alternativa. En el fondo que llegue a darse cuenta de que detrás de cada defensa acérrima de la verdad hay arrogancia y muchas veces hay competencia. Y que especialmente ponga un énfasis en rebatir la apatía, porque la apatía, que puede parecer inofensiva, resulta el ingrediente como la comparsa del peor de los escenarios. Y, por ejemplo, la democracia se resiente hoy de eso, cuando te das cuenta de que qué significa que ante una elección de las reglas básicas de la convivencia de un país, apenas el 44% vote. ¿Qué pasó con el otro 56%? ¿A qué colaboran los que no participan? Es decir, lo que quiero plantearles es que articular significa fundamentalmente convocar a las personas, hacer que aparezca el ser humano, que aparezca la persona que hay detrás. Yo diría que ese es el ejercicio fundamental. En el programa de Articular nosotros insistimos en esto. Buscamos distintos escenarios, pero la razón, el principal punto es, tiene que aparecer la persona. Queremos dedicar unos minutos a hacer un breve ejercicio con ustedes. Y si están dispuestos, lo que le he pedido a Irene es que haga grupos, que haga unos grupos, que nos mande a salas. Esta es la ventaja de la dictadura del Zoom, que de pronto nos pueden mandar a un rincón, a un rincón de la sala y encontrarme con otros. Y que con esos otros ustedes estén unos minutos. Y hay una regla. Seguramente les van a tocar personas que no conocen de nada. Por lo tanto, vamos a ver si hay algo que pase siguiendo los conceptos que les estoy planteando para pasar de la teoría a la práctica. La idea es que a ustedes les va a tocar con otras personas y que van a tener que contestar ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Pero no pueden ni decir su profesión, o sea, olvídense de la profesión. Soy ingeniero de la Chile, no se puede decir. Esta es una broma que le gasto a Fernán porque venimos de otra reunión antes en la que había varios ingenieros civiles de la Chile y entonces era como una categoría especial, ¿no? No se puede decir eso. No se puede plantear de qué partido político soy, si es que alguno de ustedes lo es. O sea, no se plantea el partido político, ni los títulos, ni mi profesión. Y por tanto, el quién soy tiene que ser distinto, tiene que llegar a algo más hondo. Y hay una segunda pregunta que tenga que decir es, ¿qué razones tengo para vivir? Son dos preguntas no usuales, salvo para los que estamos metidos en esto, que estas sí las hacemos frecuentemente, ¿no? Y aquí además hay algunas personas que conocen metodologías que lo usan, ¿no? Y con frecuencia. Entonces, y para esto vamos a tener 10 minutos, ¿no? Sí, para que puedan contestar. Dame un instante porque siguen entrando personas Bueno, los que entren ahora, que se queden con nosotros hablando. Sí, bueno, yo creo, dame un minuto. Entonces, hagamos eso y vamos a tener estos 10 minutos para hacer esto y vamos a regresar para conversar, ¿no? Sí. Para conversar y poder redondear las ideas que estamos planteando. Vivimos una experiencia que
entre personas que espero que mayoritariamente no se conocían. Hay por ahí todavía un micrófono abierto, pero hablemos. La idea en este momento es que si ustedes dijeran alguna impresión de qué les pasó, quienes quieran aprovechar un momento de plenaria para decir qué pasó en esta experiencia de en 10 minutos con personas que no conocemos tener una conversación como la que hemos tenido. ¿Hay algo que quisieran poner en común con los demás? ¿Cómo se quedaron con respecto a esos otros desconocidos que en este momento, después de 10 minutos, tienen un nivel de conocimiento distinto? Entonces, si quieren levantar la mano, esta mano de Zoom, bueno, Lorraine levanta la mano real, no la de Zoom. Lo voy a hacer muy concretito. Yo sentí mucho amor y ganas de conocer más a estos desconocidos que ya no son tan desconocidos, como que se me expandió el corazón y los amé en 2 segundos. Eso me pasó. Gracias. Marcela, tú levantaste la mano también. Lo mismo, quedamos hasta con los correos, así que no hubo ninguna oposición y toda articulación, así que Okay. súper bien. Lo mismo que la compañera recién que habló. Marlon, vamos a ver, han sido 2 mujeres, ahora vamos a pasar a 2 hombres. A ver, Marlon, ¿cuál es tu... ¿Qué pasó? Bueno, mira, fíjate, yo estoy primero contento, satisfecho de escucharte, que articular es, si se quieren, en mi interpretación, de acuerdo con tus palabras, lo que escuché, es dejar atrás la polarización. Y yo vengo de un país, Venezuela, que había acá desde el año 2018 en Buenos Aires, que precisamente me ha permitido ver lo triste que es ese proceso de polarización, de alejarse, de venir de un país roto. Y en este grupo donde he estado ahora, escuché también a Marcelo destacar que Argentina estaba en este proceso de polarización. Cuando nos retiramos del grupo, me quedé reflexionando y dije, fíjate a cuántas cuántas familias, cuántas empresas están viviendo lo mismo que ahora los venezolanos nos ha tocado vivir y que por eso estamos repartidos por el mundo. Y yo me pregunto, ¿ese es el camino? ¿Vamos a seguir en esa dirección? ¿O vamos a unirnos a este concepto tuyo en donde nos estás invitando a articular y a superar esas diferencias para dejar atrás esa polarización? ¿Qué vamos a elegir hasta ahí? Yo celebro tus palabras. Celebro tus palabras porque, primero porque, como algunos de acá saben, a mí Venezuela me duele en el alma. Yo durante muchos años trabajé y fui 5 veces, 6 veces al año a Venezuela y realicé allí parte de mi trabajo. Y por tanto, tengo un conocimiento no por la prensa, sino por tantos amigos. De hecho, Irene, que me acompaña en este proceso como parte de mi equipo, es venezolana, ¿no? Entonces, y creo que efectivamente lo que tú señalas es algo que yo trataba de plantear, que es este es un proceso que no es de un país solamente. La polarización tiene que ver con el descrédito del diálogo, con la falta de haber aprendido a dialogar. Si quieren, no quiero echar la culpa a la educación, de alguna forma hemos creado sociedades de distinto tipo, pero en donde vemos que se repite un cierto esquema. Y precisamente cuando planteo esta idea que empecé hace un par de años, decir, ¿qué habilidades podemos desarrollar en personas que sean capaces ya no solo de dialogar, sino de generar espacios para que se dialogue? ¿Cuáles son los espacios que requiere un espacio para que de pronto yo me pueda sentar contigo y que me dé, no digo lo mismo, pero que sea capaz
entablar la conversación, aunque tú seas chavista, para hablar en tu mundo, ¿no? Y yo pueda pertenecer a la parte más derechista de la sociedad venezolana. Pero ¿qué hay en común que no sea lo que a veces resulta triste, que es la selección nacional de fútbol, ¿no? ¿Qué otras cosas hay en las que nosotros podemos centrar una conversación para que parezca el ser humano? Y esta cosa rápida que hemos hecho es simplemente para ver que si esto lo hiciéramos a otra escala, con otras condiciones, de eso se trata el programa de Articular, podrían pasar cosas diferentes. O sea, aquí en la sala hay algunas personas que han sido alumnas del programa, o alumnos. Ahí escribía Maru, también en la mexicana, escribía en el chat, hablando de su experiencia, que se han puesto a trabajar con, en este caso de ellos, con mujeres políticas de distintos partidos para lograr acuerdos, para lograr transversalidades posibles, aunque no sea que yo te convenza a ti, porque no se trata de eso. Para mí la democracia no es el hecho de que seamos iguales o de que yo te convenza, es la capacidad de vivir justo en aquello en lo que no somos iguales, sino el mérito de la democracia es cero. Y eso creo que es importante como una capacidad que podemos desarrollar. No sé, veo también a Elena, que ha estado en otro proyecto y con todo su conocimiento como coach reconocida, pues se metió a aprender una habilidad que le pudiera servir para armar otras conversaciones, ¿no? Quizá también nos sirva la voz de algunas de las personas que han estado en el programa decirlo, ¿no? Pero vi antes con la mano levantada a Jorge. No sé si Jorge, que la bajó, porque tenía 2 hombres y 2 mujeres, y Jorge está por ahí. Sí. Jorge, Buenas noches. También de Venezuela. Sí, qué gusto escucharles, qué gusto estar en este espacio, lejos de mi país, pero como comentaba en el grupo, me siento como en casa porque estoy en la cordillera andina y soy de la cordillera andina, que es larga y atraviesa toda la América. Escuchando atentamente a toda la que se ha planteado acá y cuando nos fuimos al grupo, quiero contarles de forma breve que tuve una experiencia muy grata de esto de articular, porque estuvimos en la sala 4 personas y escuchando al otro como ser humano. Mi ejercicio fue, yo voy a escuchar a estas personas no como personas profesionales en un área determinada, sino como seres humanos, a ver cómo desde el ser humano que son, yo puedo aportar. Y a mí me pasó algo fantástico, que fue que empecé a sentir cómo yo pudiera articular algún proyecto o alguna cosa con cada una de esas personas que estaba allí en la sala. Y de hecho, les comento que ya con una de ellas articulamos una posible actividad de un proyecto en común. Entonces ahí está la clave, descubrir qué es lo que hay en común para poder trabajar. Ahora, yo me despido de este espacio dejando una pregunta en la mesa, porque yo vengo de Venezuela, 20 años de mesas de negociación fallidas han lacerado nuestras almas, donde no se ha llegado a nada en ninguna, y han estado personas muy serias, como Jimmy Carter, gente de la Unión Europea, gente del Vaticano, y una de las personas que conocemos en este grupo, que fue Ravi Shankar, que también estuvo en esas mesas. Entonces, yo particularmente y personalmente me siento y me digo yo, ¿cómo se puede articular cuando del otro lado a veces hay alguien que uno, por ejemplo, considera como un secuestrador? ¿Sí? ¿Cómo articulas tú con un secuestrador que llega a tu casa y secuestra a tu familia y la está apuntando con una pistola en la cabeza? ¿Y cómo articulas tú en ese momento con ese, cómo lo ves como ser humano? Así me encuentro yo como venezolano ante un grupo muy reducido, porque en Venezuela no se trata de chavistas y opositores, no. Se trata de un grupo muy reducido que no llega a 200 personas que han secuestrado el poder, y así lo veo yo. Entonces, en esa necesidad de ver, oye, ¿cómo articular cuando tú sientes que el otro es un secuestrador
que está apuntando y que nada de lo que llegues al acuerdo va a ser real. Dejo esa inquietud en esta noche. Gracias, Juan, por la oportunidad. Cuando yo veo al otro como un secuestrador es ya difícil, y si el otro me ve a mí como un gusano, también, ¿no? Hay algo, yo no quiero decir que articular sea una fórmula mágica. ¿En qué sentido? En algo que también dice Humberto Maturana, que cuando plantea de que la primera pregunta es si queremos vivir juntos. Y hay veces que hay personas que no quieren vivir juntos. Y por tanto, se impone algo que es quizá previo, ¿no? Sin embargo, yo pienso que los seres humanos tienden por su naturaleza a ser gregarios. Y quizás el planteamiento no siempre es articularse con el oponente más evidente, sino generar esa capacidad enfrente ciudadana para que realmente desde ahí haya una fuerza que tenga sentido. ¿Y por qué digo esto? Porque yo sé de esos esfuerzos que tú has planteado, conozco algunos de ellos, ¿no? El último lo llevó Fernando Sáenz Fort en una expedición que hizo por allá, ¿no? Pero a mí me tocó sentarme a conversar con Lamud en el año 2012, algo así, porque un conjunto de la oposición vino a Chile a conocer el proceso que se había seguido acá para llegar a que 37 partidos que había pudieran llegar a ponerse de acuerdo para formar gobierno y en la transición democrática. Y mi experiencia fue difícil. Y no fue difícil, yo no hablé con nadie del gobierno, hablé solo con la Mesa de Unidad Democrática de ese momento. Y no había una voluntad común. Es decir, el primer problema era articularse adentro. Era generar cuál era el valor que le veían para poder desarrollar una capacidad que pudiera o tener respaldo internacional o poder sentar realmente a otros, porque siempre hay puentes intermedios. Quizá ponerse a hablar las cabeceras más altas no siempre es la solución. A veces buscar esos puentes. Pero al menos en la parte articuladora tiene que existir o que se decide hacer ese planteamiento, ¿no? En este caso los articuladores pueden ser externos o aquellos que nos pueden brindar la mesa para sentarnos, ¿no? Como hizo Jimmy Carter, que tú citabas, cuando en Camp David planteó la posibilidad de que árabes y judíos, en un momento tan radical como han pasado ahora, pudieran llegar a un acuerdo. Pero yo no vi, lamentablemente, que en una de las partes, que era la secuestrada, para seguir con tu terminología, hubiese esa capacidad de tener una articulación interna previa, ¿no? Y eso es algo que quizá muchos de ustedes que son de allá conozcan, ¿no? Pero saliendo he querido contestar porque ya les dije al principio que me tocaba un poco el alma, pero no quisiera centrar en Venezuela, en este caso en nuestra conversación, sino llevarlo a lo que se ha pasado acá para poder un poco contarles qué significa desde el punto de vista del programa articular lo que planteamos. Mauricio tenía... doy el pase encantada a un hombre, ya que estamos tan de paridad, pero encontré un cuarto de 4 personas que estábamos tremendamente asombradas de encontrarnos como felices de poder compartir esos minutos juntos. Sentí alegría, confianza y posibilidades, esperanza. Okay, gracias. Mauricio. Creo que es bonito que cuando surge la limitación de no poder usar una etiqueta que al final como etiqueta solamente sirve como para decirle a los otros qué hacemos con nuestro tiempo, ¿no? Profesión, digamos. Cuando se quita eso,
pues las personas son sencillamente personas que quieren a su familia y que quieren algo mejor. Esa fue mi impresión. Y seguramente si nos ponemos a conversar un poco más a fondo y con más tiempo, descubrimos muchas diferencias. Pero fíjate que lo primero que dice todo el mundo es justamente esa intención por estar más cerca los unos y los otros. Durante la primera parte de la sesión me surgió una pregunta, no sé si de pronto va a haber más tarde un espacio para preguntas o si te la puedo hacer ahora o si me la guardo para otro día. O sea, ahora después vamos a hablar un poco del curso. Ok. Entonces, pero si tienes una pregunta, puedes hacerla ahora. Bueno, la interrogante que me salió es si para decir que una articulación fue exitosa, que de pronto ni siquiera es el punto, pero si para considerarla exitosa tiene que existir un acuerdo como resultado de esa articulación. O quizás no estoy pensando en ello de la forma correcta. Creo que, dicho de otra forma, es preguntar si la articulación en sí tiene un fin o si todo consiste en la conversación, porque digamos, una conversación puede acabar en un acuerdo o en un desacuerdo. Entonces la pregunta es si esa articulación puede considerarse exitosa o no, dependiendo de ese desenlace. Toda articulación tiene un propósito, pero el propósito inicial no tiene por qué ser un acuerdo todavía. Sería un éxito si generamos un puente. Si yo logro un puente contigo, genero un vínculo contigo, si desde ahí se puede avanzar, esa articulación está en el proceso del éxito. Porque efectivamente, en el fondo, en la ontología del lenguaje diríamos, necesitamos conversaciones para posibles conversaciones que lo que hacen es que logran legitimarte. Yo, que a Mauricio lo consideraba alguien fuera de mi radar, con el que no tengo ningún interés en hablar, si yo logro que, bueno, estoy en desacuerdo con él, pero es un legítimo, yo puedo pasar a conversaciones para posibles acciones, las cuales empezamos a generar posibilidades juntos. Y de ahí podríamos llegar a posibilidades para coordinar acciones concretas, que suponen entonces la existencia de algún nivel de acuerdo. Entonces es un camino, lo importante es tender puentes, establecer vías para que pueda existir el diálogo y confiar en que el diálogo transforma a las personas. El acuerdo inmediato, desde mi punto de vista, es hasta peligroso, porque puede no tener fundamentos suficientes y si se rompe, que se puede romper fácilmente, el daño que produce es mayor. Te vacunas contra la metodología, te vacunas contra la articulación. Entonces yo te diría eso, que es un proceso, pero sí hay un propósito. Es importante que el propósito sea adecuado a lo que es posible en ese momento, teniendo en cuenta la calidad de la relación existente antes de empezar el proceso, ¿no? Tiene Ethel la palabra y si os parece pasamos ya a la parte final, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer escucharlo. Gracias. Sí. Bueno, la experiencia que tuve en conocer a estas personas fue maravillosa y me dieron ganas de seguir manteniendo vínculo, pero más allá de eso, yo lo que quería era preguntar si a veces estas grandes divisiones que hay, yo soy argentina, que también suceden en mi país como en otros países, estas grandes grietas, estas grandes divisiones, no solo a veces no reflejan, digamos, la realidad de la división real que hay dentro de la idiosincrasia del país, sino que por ahí podrían llegar a estar orquestadas desde otro nivel, porque por ahí es conveniente la lucha entre hermanos o la lucha interna de un país. Entonces, ante una sociedad fragmentada es mucho más fácil la dominación
de otros sectores, ¿no? Y si no hay objetivos de poder atrás de una fragmentación que quizás esté orientada. Es eso lo que pienso, porque... Daniel Innerarity, el filósofo político español más reconocido, y yo creo que quizá hoy en día el más importante de habla hispana, mantiene que generalmente siempre en todos los procesos de polarización que destruyen la confianza, alguien sale ganando. A alguien le interesa. Y muchas veces ese es un resultado, o sea, hay una orquestación en contra. Por tanto, lo que en este momento estamos diciendo, y si hay orquestaciones en contra, ¿qué hacemos nosotros para generar articulaciones a favor del diálogo? Porque es como cuando uno piensa, ¿a quiénes les interesa, por ejemplo, que haya poco Estado, que el Estado no funcione? Por ejemplo, a los narcotraficantes son expertos en querer que haya estados que no funcionen para convertirse realmente en aquellos que dan lo que no da el Estado. Pagan bien a la gente que hace el narcotráfico, se encargan incluso de sus familias si es necesario, para sustituir a un poder que han logrado que sea inefectivo, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, tu apreciación no deja de ser cierta, creo que eso es algo que hay que mirar y que muchas veces la apatía de la gente juega a favor de todo eso. O sea, a mí me preocupa mucho la pasividad ciudadana en la medida, el desentendimiento de lo político, porque eso permite dejar un espacio vacío donde es fácil, siguiendo con la metáfora de mi conversación, llenarlo de hielo, ese hielo que te separa del otro. Gracias. Terminando un poco los propósitos de esta charla, preparamos el webinar no solamente para hablar de esto, sino para decirles que con esa idea se surgió una aventura, una locura, que fue crear un programa con una habilidad que consideramos que es base para este momento que ustedes reconocen que hay en el mundo, ¿no? Que es la habilidad de articular. Se planteó la idea de hacer como 2 niveles. Un primer nivel de personas que se interesaran por conocerlo, por saber utilizarlo, a lo mejor no para convertirlo en su forma de trabajo, pero que sí les sirviera. Y ese nivel 1, que vamos a empezar unos días 7 de junio, lunes, se hace online completamente, con gente de todos los países, y lo que trata es de que las personas conozcan técnicas y conceptualización del articular. Y por tanto, digamos que en ese nivel 1, que son 10 encuentros, son 10 semanas de trabajo, en grupos, se hacen grupos, imagínense que como hemos hecho acá, pues hay grupos de comunidades de aprendizaje que se conocen durante ese tiempo bastante profundamente, y vemos todo un primer módulo de conceptualización. ¿Cuáles son los requerimientos que hay en el mundo hoy de articulación? ¿Cuál es el propósito o los propósitos? ¿Cuáles son el rol del articulador y sus funciones? Hay otro gran segundo módulo que trata de lo que podemos llamar las habilidades del articulador. ¿Qué habilidades debe tener? Desde luego, una escucha especial, la comunicación no violenta, el arte de convocar, el arte de facilitar encuentros, de diseño de espacios, etc. Y hay otro módulo, que es en el que se dan metodologías concretas para buscar conversaciones distintas y frameworks distintos, ¿no? Por ejemplo, ahí está metido pues, todo lo que son las estructuras liberadoras. Hay un montón de metodologías que se llaman así, estructuras liberadoras, que sirven para problemas distintos y que usamos y aprendemos durante el proceso. Trabajamos con la metodología 3xI en algún momento. Aquí estaba antes Jaime Riesco, que es uno de los creadores del movimiento del 3xI en Chile. Trabajamos con Non-Fleet, que es otra metodología para trabajar con conflictos. Trabajamos con todo lo que son diálogos para la paz, que tiene la Fundación Nansen de Noruega, y explicamos todo eso para que las personas sean capaces de funcionar.
Y termina con lo que podríamos llamar el proceso del vínculo, la generación del vínculo como algo que pueda ser relevante. Y para muchos eso es muy importante porque lo unen a lo que saben hacer y empiezan a tener capacidades de moverse con todas estas metodologías y habilidades. Pero hay todavía un nivel 2 que algunos siguen, que lo que trata es de profesionalizarlo, ¿no? Cómo esto lo hacemos como una cierta profesión que pueda servir para personas que se dediquen realmente a producir articulaciones. Y por tanto, implica convertir todo lo estudiado en una metodología concreta de pasos que llevarían a poder hacer esto y en el propio programa a identificar, hacemos una especie de marketplace para identificar proyectos de articulación y ponerlos en marcha. Y se les deja ya en la fase en la que tienen que quedarse solos de este nivel 2 que hubo hace unos meses, bueno, terminado hace un mes más o menos, pues hay 5 proyectos vivos que están funcionando y antes me refería a Maru que estaba por ahí y a Elena que está por aquí también, porque ellos están llevando proyectos que salieron de fueron construyendo proyectos muy diversos. Unos tratan de trabajar con mujeres políticas, otras de empoderar a jóvenes, a personas, otros de crear vínculos entre los emprendedores informales, la empresa y la política, y están siendo, bueno, por lo menos estamos mirándolos con una suerte de credulidad y de esperanza, ¿no? Eso para que ustedes sepan, y si, por tanto, quienes puedan tener interés en todo esto, ya saben cómo localizarnos para ponerse en contacto con nosotros. Y dejo abierto por si alguno de los que está en la sala quiere añadir algo, quiere aportar algo o quiere hacer una última pregunta que de alguna forma para poder considerar que hemos cumplido con el objetivo de este encuentro. Ethel tiene la mano levantada, pero debe ser de antes, ¿no? No. Quería hacer una preguntita que me quedó medio en el aire. ¿Este tipo de encuentros virtuales va a seguir haciéndose? Porque me encantó conocer esas mujeres y me gustaría volverlas a encontrar. O sea, generalmente hacemos encuentros, pues cuando vamos a empezar, posiblemente dentro de poco haya uno que tenga que ver con coaching para la transformación del poder y la política, que es otro de los programas que hacemos, etcétera, pero no hay como un plan, ¿no? No hay un plan, pero hacerse se hace, ¿no? Y se invita, se ponen nuestras redes para quienes quieran estar siguiendo nuestra web y nuestras páginas, se puede estar al día de lo que estamos haciendo. ¿Los puedo ubicar? Claro. ¿De dónde los podría ubicar? ¿En la web? ¿En qué páginas? Ahí seguro Está que... en el chat pusieron la dirección de la página de Juan. Listo, Bueno, gracias. ahí te encontrarás la página web y ahí encuentras formularios para pedir información sobre distintas cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Alguien quiere intervenir? Yo quiero intervenir solo como alguien que hizo los 2 cursos, eso que tú llamas ser profesional, lo cual yo creo que más que lograrse es un camino, pero sí quiero dar fe de el cambio en el diálogo y por qué me parece personalmente que hace esto. Yo creo que en el momento en el que está en crisis, eso es lo que la gente cree. Tal vez hoy está tomando más que nunca fuerza el diálogo social. Tal vez es en aquello en lo que la gente puede llegar a creer. Venga de ahí. Y aprender a articular, aprender a dialogar, aprender algunas técnicas que ayudan, para mí por lo menos ha sido trascendente y por eso me parece altamente recomendable. Bueno, gracias. Que lo digas con tu experiencia es un honor, ¿no? Sigo por acá mirando a otros
a otros mosaicos, por si alguien quiere decir algo más. Chayi, de México. Hola Juan, qué gusto Hola. escucharte de nuevo. Yo estoy en Amexme, ya te había tenido el gusto de escuchar en el Día Internacional de la Mujer Empresaria. Y lo que te quería yo comentar es una experiencia muy bonita que nos dejaste en este momento al conocer a personas que no conocíamos. Desafortunadamente éramos 4 y 2 se salieron y quedamos solamente Marta y yo. Y me encantó conocer a Marta porque sin decirnos que, o sea, más que éramos, vimos muchas coincidencias, muchas cosas parecidas de las dos, que somos mujeres, que nos gusta compartir el conocimiento y eso fue una experiencia muy linda. Y por otro lado, te quiero preguntar si la parte de articular tiene que ver también como una negociación, si es como una negociación. Esa es mi pregunta. Porque creo que todo lo que nosotros hacemos con otras personas es una negociación. La misma vida siento que es como negociar. Entonces esa es mi pregunta, preguntarte eso. Gracias. Pero, gracias a ti por la pregunta. Articular en sí mismo no es puramente una negociación, pero en alguna parte del proceso puede llegar a existir. Es decir, dialogar, la articulación se basa más en el diálogo. Y dialogar no es igual, como dije al principio, que mediar o que negociar. Porque, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Para todos está claro que el mediador es alguien que se confía y que por tanto las partes dicen, bueno, te vamos a contar lo que queremos, te vamos a decir por qué creo yo que tengo razón y yo te digo por qué creo yo que tengo razón y el mediador toma algunas medidas al respecto. No es eso lo que hacemos. Cuando yo negocio sobre algo concreto a partir de posiciones que tengo. Y tal vez el principal éxito, como puede ser el método de Harvard, es cuando yo llego a encontrar un marco más amplio donde puedan caber cosas tuyas y mías. Y a veces eso es una posible salida. Pero la articulación en sí misma lo que trata es, antes que llegar a que esa pueda ser una salida, a plantearse el poder transformador del diálogo. Es decir, cuando yo llego a conocer, supongamos, Chayi, que tenemos dos posiciones distintas tú y yo, sobre cualquier aspecto de la sociedad, de la vida, de la política. Y por tanto yo tengo algunos juicios sobre tu posición y tú tienes juicios sobre la mía. Pero esos juicios pudieran variar en su intensidad y su dirección en el momento en que hay algo que yo no conozco que es tu historia y hay algo que tú no conoces que es mi historia. Y cuando dos personas se dan el permiso para un acercamiento, y eso claro, lo que no me puedes pedir es eficiencia, no lo tengo que conseguir en 3 semanas, porque son procesos que a veces requieren de muchas conversaciones. Cuando empezamos a acercarnos de otra forma, lo que se produce es una transformación, diríamos en el coaching ontológico, en el observador que soy. Y por tanto, en un momento determinado de esas conversaciones, las dos partes se han ido transformando. La supuesta grieta que hablábamos antes es de distinto tamaño y las posibilidades de entrar en algo que podría ser una negociación final, pero seguramente puede ser un acuerdo marco. Porque siempre que negociamos pareciera que estamos entrando en un proceso de cesión y concesión, ¿no? Y yo no lo quito del panorama y por tanto es una herramienta posible en un momento determinado, pero no lo quiero confundir con articular. Estoy hablando de algo que tiene otras ramificaciones en donde esto podría ser una rama en un momento determinado en que lleguemos al acuerdo desde nuestras propias transformaciones personales, que en aras de nuestro país
en aras de nuestra región, en aras de nuestra, del tema social que estemos tratando, es mejor que por ahora negociemos un mínimo posible que suponga un avance, sin considerar que ese es el final de una carrera, de un camino. Pero podemos avanzar por ahí. Bueno, pues darles las gracias por su presencia. Nos hemos ido un poco más allá de la hora que pensábamos que íbamos a estar, pero muy agradecido de que un buen número de ustedes permanezca hasta aquí y ya saben lo que estamos haciendo, saben cómo conectarnos y estaremos encantados de que algunos de ustedes entren en esta comunidad de articuladores que se ha ido creando y que lo bueno que tiene es que crea como una cierta adicción, ¿no? Empezamos a vernos con más frecuencia porque nos gusta lo que estamos haciendo y sobre todo lo que creemos que podemos lograr en el mundo en el que vivimos y en el que queremos seguir viviendo en mejores condiciones. Que tengan un buen descanso y estamos en contacto ya.